Espérame. Listo. Pues muy buenos días a todas, a todos los que estamos aquí en la plataforma de Zoom, pero también a todas las personas que nos comienzan a ver por medio de Facebook Live. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral que inaugura pues esta primera capacitación integral sobre bioética global, desafíos y oportunidades en América Latina. Y bueno, esta conferencia está a cargo del doctor Enrique Leff con la conferencia magistral El desafío de una bioética global, aprender a vivir en las condiciones de vida. Y bueno, les voy a leer realmente brevemente su semblanza. Muchos que lo conocemos y hemos leído sus libros sabemos que pues podríamos decir muchas cosas, ¿no? Pero brevemente voy a leer una semblanza. El doctor Enrique Leff Zimmerman es licenciado en Ingeniería Química por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Economía del Desarrollo por la Escuela Pratique de Estudios de París. Fue coordinador de la Red de Capacitación Ambiental para América Latina y el Caribe en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de 1986 al 2008 y coordinador de la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México del 2007 al 2008. Trabaja en los campos académicos de epistemología, economía ambiental, sociología ambiental, ecología política y educación ambiental. Su obra incluye más de 30 libros como autor único y como editor y artículos en revistas especializadas en por lo menos 15 países. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, le cedo la palabra y el espacio es todo suyo y bienvenido a Bioética y Ambiente. Muchísimas gracias, Jacqueline. Y bueno, empiezo pues expresando mi mayor reconocimiento al gran esfuerzo que estás realizando tú con este colectivo, eh, pues de jóvenes, casi diría de jóvenes, porque estoy viendo aquí en los semblantes de estas ya 82 participantes, la mayoría, la mayoría mujeres jóvenes que forman parte de este colectivo que, pues con tanta pasión y responsabilidad, este, han venido construyendo un espacio, pues de una reflexión ya, eh, pues obligada a quienes nos ha tocado vivir en estos momentos de crisis civilizatoria, de crisis ambiental, de crisis de de la vida misma en el planeta, porque de eso se trata, o sea, la crisis ambiental, eso que creíamos que era una crisis, digamos, un desarreglo de alguna manera del metabolismo de la biosfera solamente, pues realmente lo que se nos plantea es pues un desafío de nuestra responsabilidad ante la degradación de la vida en el planeta. Y ahí pues el enigma y la responsabilidad de entender de qué manera la humanidad ha generado este desarreglo, por decirlo suavemente, ¿no? Del metabolismo de la vida en el planeta, que ha permitido justamente la vida en el planeta y que ha permitido a través de la vida que emergiera la especie humana
y que ahora, pues, que es responsable de esta transformación, de, de estos impactos, de estos efectos, de este desarreglo de la composición, de la dinámica sustentable de la vida en el planeta y que nos obliga justamente a responder, a, a responsabilizarnos y eso quiere decir a comprender qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y, eh, y la bioética, pues nos invita en primer lugar a entender eso, por qué emerge el término de bioética y qué significa la bioética. O sea, la bioética no es una nueva rama de la ciencia que emerge dentro de la lógica del desarrollo científico. La bioética es un espacio, pues, eso de reflexión y de respuesta, de comprensión de ese enigma eh, tan extraño que es entender el por qué la humanidad que emerge de la evolución creativa de la vida se convierte en la principal agencia destructora de la vida, degradadora de la vida. Necesitamos entender si la humanidad, así en su totalidad, el género humano, la raza humana, como lo quieran denominar, todas y todos somos responsables y en qué medida. ¿O qué ha ocurrido realmente en esta historia de evolución creativa de la vida? ¿Qué ha ocurrido pues en las disposiciones de la vida humana? Yo diría en la manera como como la vida que emerge del cosmos, cómo se ha incorporado, cómo ha arraigado cómo se ha configurado en la mentalidad de la humanidad. Y yo diría, para ir rompiendo esta idea de que hay una humanidad así, este, genérica e igual, aunque el problema sabemos que es global, entender cómo se han configurado las diferencias a través de esta coevolución biocultural, es decir, la configuración de distintas culturas, que son distintos modos de configurar la psique humana, las disposiciones humanas, las prácticas humanas, en distintos contextos ecológicos, en distintos territorios de vida, podemos decir. Entonces, no podemos hablar de bioética así como una respuesta pronta en la cual se pretenda establecer una especie de marco normativo de las conductas humanas, una normatividad de las acciones humanas que pudiera incluso pretenderse que con eso se puede contener el régimen de racionalidad que se ha instaurado en el mundo y que está destinando la vida en el planeta, que está ya siendo el factor predominante en la orientación de los procesos ecológicos en el planeta, que ponen en riesgo, obviamente, la vida humana, cuando la vida humana como la hemos conocido hasta ahora, que plantea una sexta extinción de especies vivas en el planeta, pero que plantea en términos más radicales lo que vengo denominando como una tendencia hacia la muerte entrópica del planeta. Estamos en esta situación de comprender hasta qué punto es alarmista o no estos llamados a la comprensión de una catástrofe planetaria. Es decir, se habla ya hoy en día en muchas de las convocatorias, ¿no? A discutir la crisis climática, la crisis ambiental, ecológica, en términos de una verdadera catástrofe. Y uno puede decir catástrofes ecológicas como tal ocurrieron en la historia de la evolución de la vida en el planeta, no causadas por el ser humano, sino en los larguísimos procesos en los cuales se fue configurando la vida en
en el planeta hasta que logró un cierto estado de equilibrio dinámico que permitió justamente pues, la evolución creativa de la vida, donde no dejaron seguramente de extinguirse algunas especies dentro de la lógica, digamos, darwiniana, ¿no? De la supervivencia de las especies más aptas, pero y que era natural, digamos, se entendía como en la naturalidad de la evolución de la propia vida. Pero no estamos ante una circunstancia de esta naturaleza, estamos ante la circunstancia de que la humanidad en su incomprensión de las condiciones de la vida y impulsado por la manera como ha arraigado no la naturaleza, sino algo que emergió de la naturaleza, que es el orden simbólico. Hay que entender esto muy bien. O sea, del cosmos, este, hubo unas circunstancias muy particulares en el universo que permitieron que las moléculas, los átomos, dentro de las leyes termodinámicas que rigen la evolución del cosmos mismo, fuera generándose este milagro, podemos decir, esta excepcionalidad dentro de la dinámica del cosmos, que es la vida en el planeta Tierra, ¿no? Eh, Eso se dio así y en la medida que era una vida, es decir, la emergencia del orden del orgánico, de la vida frente a la materia inerte, eh, fue evolucionando a través de, podemos decir, leyes o dinámicas propias de la vida. Pero hay ahí en ese proceso un momento que no es un instante, no, obviamente, que tomó largo tiempo en el cual emerge el lenguaje eh, a través del gesto, del Pintecatropos erectus, de la mano, del manejo de herramientas, una serie de procesos, ¿no? Que describe un gran antropólogo francés, André Leroy-Gourhan, ¿no? En sus dos tomos sobre el gesto y la palabra. Y donde se va gestando el lenguaje, desde las primeras expresiones, pero que se fueron finalmente articulando en un lenguaje y en la emergencia de eso que denominamos el orden de lo simbólico, el orden simbólico, como una diferencia radical frente al orden de lo real donde no existe el orden simbólico. Es decir, los animales, incluso los más inteligentes, más evolucionados, sabemos, se mueven por sensaciones, por impulsos, por instintos, algunos muy semejantes a los nuestros, ¿no? Los impulsos sexuales, pero que obviamente no permiten la reproducción de las especies, eh, pero que son radicalmente diferentes a lo que constituye, por ejemplo, la sexualidad humana, ¿no? Porque esa ya está conducida por el orden simbólico o está intervenida por el orden simbólico. Lo que desata este proceso que decíamos tan enigmático, es decir, y lo vuelvo a decir, cómo es que el ser humano que emerge de la vida se constituye en el actor, en el principal actor destructor de la vida de la cual proviene, ¿no? Parece, pareciera, pues eso, es una expresión retórica, si no es por lo que lo estuviéramos viendo en la experiencia cotidiana, en la realidad. Si es que, a diferencia de los negacionistas, aceptamos, entendemos efectivamente que el cambio climático, que la crisis ecológica,
ese desarreglo del metabolismo de la vida es causado fundamentalmente por la intervención de la humanidad a través de la historia, pero que se exacerba en la modernidad, con la constitución del orden de la racionalidad de la modernidad. Y en la racionalidad de la modernidad, muy concretamente, la constitución del régimen ontológico del capital. El capital ya como un mecanismo artificial, podemos, generado obviamente a través de toda la historia, sí, de la metafísica, que quiere decir de la incomprensión de las condiciones de la vida, que fueron generando eso que desde tiempos de los presocráticos de Heráclito se denominaba el logos humano. Ese logos humano que de una manera tan pretenciosa este, constituía desde tiempo de los griegos la especificidad del animal racional, como llamaba Aristóteles, ¿no? Al ser humano, pero que fue conduciendo la manera de tratar de entender lo real, de entender lo que los presocráticos y Heráclito llamaban la physis, ¿no? La physis que si lo queremos entender en esta perspectiva y claramente lo que venía a plantear es la primera gran intuición de esta potencia emergencial de todo lo existente, pero dentro de esa potencia emergencial que viene de las fuerzas termodinámicas del cosmos, eh, muy concretamente emerge eso que llamamos la vida, que no es cualquier arreglo químico de las moléculas del cosmos, sino que ya genera un modo particular de generación, ¿no? De eso eh, que llamamos la evolución creativa de, de la vida. Pero vuelvo a poner el acento. Ahí en ese proceso hay un momento radical, un evento, un acontecimiento, que es la disyunción del orden simbólico del orden de lo real. Y ahí lo que sucede es que al emerger el lenguaje, al emerger ese orden simbólico, empiezan a configurarse modos, modos diferenciados por la propia cultura, porque los lenguajes son diferenciados, permiten articular de modos diversos y diferenciados, por eso las culturas son diversas, no son diversos modos de comprensión de de la vida, pero empiezan a configurarse en ese orden del logos humano o de la psique humana, ¿no? Los modos de, de constituir el lenguaje, marcos de comprensión eh, eh, simbólicos, donde se generan los mitos, pero donde se va configurando es el orden de la ratio, ¿no? De la medida, en un momento en la cultura occidental sobre todo, donde el modo de comprender la realidad para intervenir en ella se viene determinando a través de eso que, sobre todo en la Edad Media, entonces se denomina la ratio, ¿no? La manera de entender el mundo a través de la medida de las cosas, pero que fue preparando el camino para un salto, para un giro que fue constituyendo el marco de comprensión del mundo en la racionalidad de la modernidad, ¿no? Muy claramente, digamos, ese quiebre, digamos, en el orden, en la historia de la metafísica con Descartes, ¿no? La, la separación, en esa diferencia originaria entre lo real y lo simbólico, pero que viene a plantearse en términos cartesianos como la res cogitans, el modo de ordenamiento de la comprensión del mundo en la psique humana, y la res extensa, que podemos decir el mundo real, el mundo de afuera, ¿no? Y que empieza y que plantea esa manera
a establecer a través de, llamémoslo, el método cartesiano, todo un esquema de racionalidad, un modo de conducir la construcción del conocimiento sobre el mundo, sobre las cosas, sobre lo real. Y ese es, digamos, ese es el régimen de racionalidad, el régimen ontológico en el cual se enmarca el desarrollo de la ciencia, de la ciencia moderna. Ahora, esto termina en establecer, sí, los marcos epistemológicos para entender la realidad, se puede decir, los distintos órdenes, incluso ontológicos, si se piensa la ontología como distintos modos de constitución de lo real, del orden físico, del orden biológico, del orden humano, o de las distintas campos de comprensión de las distintas ramas de la ciencia. Pero lo que hay que marcar ahí muy claramente, como lo hizo en su momento Heidegger, es que ese mundo, ese momento, ese giro de la metafísica, del orden de la historia de la metafísica, lo que, lo que va construyendo es un mundo humano que comprende la vida, que comprende lo real en términos ya de un mundo objetivado. Es decir, lo que era la fisis en términos presocráticos se vuelve en una naturaleza objetivada, en recursos naturales, por ejemplo, ¿no? Y va constituyendo pues ese marco de comprensión de la vida en lo que también arrogante y pretendidamente se constituyó como el iluminismo de la razón, ¿no? Una pretensión de comprender el mundo a través de la razón, de esos esquemas ya objetivados, donde todo lo real, todo lo existente, es comprendido en términos de objetos a ser apropiados cognitivamente, ¿no? Y todo eso tiene que ver con la transformación del orden de la espiritualidad humana. Es decir, de eso que también emerge, obviamente, en el orden simbólico, las religiones en las cuales, ya que hablamos de ética, se establecen pues marcos morales, ¿no? Marcos éticos, marcos, principios, normas de conducción, digamos, de la conducta humana para tratar de moderar los impulsos que están incorporados, que están no solamente instituidos en el orden de lo racional que va conduciendo esta manera de intervenir a la naturaleza, sino que desde que emerge el orden simbólico, se incorporan en el orden de lo perceptual, pero en el orden también de lo inconsciente, y es ahí de donde en momentos radicales de la historia y de la constitución de las distintas religiones y las distintas culturas, se va, se van configurando estos marcos éticos, ¿no? Claramente están marcados, pues, digamos, quizás el más emblemático sean los 10 mandamientos, ¿no? Las tablas de Moisés, ¿no? Los principios éticos, ¿no? De no matarás, por ejemplo, ¿no? Que no vienen, obviamente, de la construcción de una ciencia. Ninguna ciencia le, le dicta al ser humano el principio de no matarás, el no matarás o el respetarás al prójimo. Este, esos principios, el principio de convivencia de la humanidad, hay que decirlo, no estaban desde un inicio donde el ser humano va aprendiendo ciertas reglas, ciertos principios de convivencia, ¿no? Que tienen que ver dentro de todo eso también con la creencia
este, con la creación o la creencia en un ser no creado que crea el mundo, ¿no? Es decir, Dios, en la manera como las distintas religiones y culturas entienden este, a Dios también, porque hay que decirlo, una clara dificultad en la psique humana para comprender de dónde viene todo eso y qué hacemos en este mundo. Es decir, la pregunta, ¿qué es el hombre o cuál es nuestro sentido de vida? Todas estas preguntas que son muy originarias en las culturas, en las religiones, son preguntas éticas, no epistemológicas, sino éticas en el sentido de una comprensión del sentido de la vida, al cual no puede responder las ciencias, es decir, el mundo objetivo. El mundo objetivo va preparando un mundo para la apropiación del mundo. Y se va configurando efectivamente un esquema de racionalidad, el del capital, que es el que condensa, digamos, el proceso económico, que se va convirtiendo en el proceso determinante de la transformación de la dinámica de la vida en el planeta. Digamos, hace un poquitito más de un siglo, Bernatsky con el término ¿no? de biosfera, trató de hacer entender que la configuración digamos, eh, de la geosfera estaba determinada en el planeta Tierra ya fundamentalmente por las fuerzas de la vida, o sea, las moléculas, el cosmos, de la manera como se articulan o van configurando la vida en el planeta, los procesos ecológicos, se convierten en el factor, en el modo ya fundamental que va determinando la evolución de ese proceso. Ciertamente la Tierra flota en el universo y no deja de tener todos los influjos que vienen del universo y muy fundamentalmente pues la radiación solar, entre otras fuerzas cósmicas, ¿no? Pero ya cuando Bernatsky hace un siglo dice eso, él, viniendo de donde viene su ciencia, no se percata que había un proceso que se había venido instaurando en la biosfera y en la geosfera, que es el orden del capital, el orden de la racionalidad de la modernidad, que es la que realmente va dictando los modos de intervenir en esta, ya digámoslo de una vez, en la apropiación destructiva de la vida, que es como funciona realmente la intervención de las fuerzas del capital en su proceso acumulativo, en esa reproducción ampliada del capital, que ya es podemos decir, una lógica que está inscrita en una maquinación que, otra vez, no fue creada por ningún dios, fue creada a través de las maneras como la humanidad, sobre todo la humanidad occidental, ¿sí? Esta que viene de la antigua Grecia, es decir, de 2500 años atrás para acá, que va constituyendo ese marco de construcción, pero que rebasa el orden de la mente humana, ya no es algo que está nada más en nuestras configuraciones mentales o de los científicos. Está ya transferida a un orden de la técnica que es un modo de comprensión, pero que rebasa, vuelvo a decir, el orden de la psique humana. La ciencia económica ya no está nada más en los libros, ¿no? A través de las prácticas está en una lógica que gobierna la vida humana. La gobierna digamos, por encima incluso de las culturas tradicionales que no creen, no ven de esa manera el mundo,
pero que están dominados por esa lógica. Es esa lógica la que genera el crecimiento económico. Es esa lógica la que rebasa poco a poco los límites de resiliencia de la propia vida para reconstituirse frente a la magnitud del impacto que va generando este proceso expansivo del capital. Un proceso expansivo que no puede contenerse, que no sabe contenerse. Recordemos que 50 y pocos años atrás, con la conferencia de Estocolmo, se plantearon los límites del crecimiento. Los límites del crecimiento eran sí los límites del crecimiento poblacional, pero realmente, fundamentalmente, son los límites de la expansión del capital. Hablar de capital y proceso económico ya hoy en día es hablar de lo mismo, aunque se ha instaurado de alguna manera una especie de prohibición de hablar del capital, como si la caída del socialismo real implicara de alguna manera que se hubiera este, terminado a través digamos, el modo de comprensión marxista del mundo. Eh, y al contrario, lo que se abre ahí es un proceso exacerbado de desarrollo destructivo del capital que ha acabado por absorber incluso los últimos espacios vitales de las condiciones de la vida. Le hace eh, la capitalización del agua, del aire que respiramos, las condiciones fundamentales de la vida. Hoy en día, el mundo, todo lo existente en este planeta, en la vida humana, están reducidos, no nada más al cálculo y a la planificación, como dijera Heidegger. Están reducidos a la lógica del valor económico, a la lógica de la acumulación destructiva del capital que no tiene límites. Es en ese marco de comprensión de lo que ha ocurrido con el modo como se configuró ese orden simbólico en el género humano, en la manera como eh, fraguó, digamos, en el pensamiento occidental, en la filosofía, en la ontología misma, porque la ontología y filosofía y metafísica acaban siendo lo mismo, son lo mismo. Es la manera de jalar el pensamiento humano, en este caso, para entender pues esa obsesión que está a lo largo de toda la metafísica e incluso en Heidegger, ¿no? Hasta Heidegger, el pensar el ser. Desde pensar el ser de las cosas, o la verdad del ser. Pero recordemos que la gran batalla de Heidegger, que creía que a través de la revelación, ¿no? De la comprensión del ser, de la verdad del ser, que quién sabe cuándo llegaría eso a anidar en la conciencia humana, habría de restaurarse un proceso que ya se veía, ¿sí? De degradación, no solamente del sentido de la vida, no solamente del sentido moral, de los valores humanos, de las cosas que empezaron a percibir desde principios del siglo XIX, los grandes poetas, Baudelaire, Rimbaud, no solamente eso, sino la clarísima destrucción, ¿no? De los complejos ciclos ecológicos de la biosfera, de la atmósfera, todo lo que ha venido causando a través de la erosión ecológica y de la producción de gases de efecto invernadero, pues este estado catastrófico de, de la vida, que va, hay que decirlo también,
increciendo. Cada año vemos que estos fenómenos se vuelven cada vez más, más intensos, más frecuentes, la ciencia más incapaz de predecirlos o de contenerlos, donde vemos claramente que las cumbres económicas y Escucho de climáticas música. no alcanzan realmente a comprender y menos a tomar decisiones efectivas. Estamos en una década que se consideraba ya radical, 2030, para mantener la elevación de las temperaturas por debajo del 1,5 grados centígrados, y sabemos que ya desde el 2023 se rebasaron la media del 1,5 grados centígrados. Y los fenómenos hidrometeorológicos que vivimos el año pasado son ya totalmente excepcionales, fuera de lo que de lo que alcanzaba a comprender la ciencia climática y la meteorología y todo eso. Es decir, estamos realmente en un desbocamiento de estos procesos que la ciencia ya no alcanza a comprender, y el capital mucho menos a integrar dentro de su lógica. Entonces, digamos, ese es el estado del mundo que, que reclama la humanidad, este, responder a eso, tratar de no nada más entenderlo, sino, y no nada más adaptarse, porque hay también esta idea de que se trata de mitigar y de adaptarse. Mitigar, vemos cuán difícil ha resultado siquiera mitigar. Ya no hablamos de frenar y de revertir, sino de mitigar. No, no estamos mitigando. Se está exacerbando los efectos de esta incomprensión de las condiciones de la vida. Ha rebasado la capacidad no digamos, de la gente común, de la ciencia. Y ante esto emerge la bioética como un espacio para tratar de entender y ver qué puede hacer la humanidad, cómo puede responder. Por eso la bioética no es una ciencia. La ciencia ha sido, además, hay que decirlo, radicalmente cooptada siendo ya un orden de comprensión que está ya en el orden de la objetivación del mundo, que lo que produce es un conocimiento objetivo sobre el mundo ya objetivado, y donde emerge una pregunta que es bioética, ¿no? Que es de preguntarnos si realmente el destino de la vida y de la humanidad pueden conducirse a través del conocimiento objetivo, o si la bioética nos remite a tratar de entender la espiritualidad de la vida. Es decir, hay algo que nunca alcanzará a comprenderse y a contenerse y a controlarse en esa arrogancia del iluminismo de la razón. La crisis climática es una crítica radical al iluminismo de la razón, a la arrogancia de la ciencia. Y nos invita quizás no a remitirnos, no sé, a un mundo meramente místico, ¿no? Sí a afinar nuestras sensibilidades, pero también a entender los las posibles grados y formas de comprensión de la vida para intervenir en las dinámicas de la vida de una manera más sensata, más armónica. Yo diría como lo hacen, como lo han hecho a través de la historia, no sin fracasos y excesos en las culturas tradicionales, donde, a diferencia de mirarse como seres supremos fuera de la naturaleza, se entienden, se sienten como seres dentro de la naturaleza.
o sea, que viven dentro de la dinámica de la vida, ¿no? Que son hijos de la Pachamama y que sienten que todo lo que no alcanzan a comprender de esas dinámicas, cuando piden permiso a la Pachamama antes de sembrar la semilla, agradecen a los dioses, es decir, hay una, son formas mucho más sensatas, más humildes, más sensatas de comprender lo incomprensible incluso de la vida. Entonces, volvamos, ¿qué es la bioética? Decíamos, no es un paradigma. Hay, hay colegas, hay filósofos, hay gente ha, que son figuras importantes que han estado forjando este pensamiento bioético que, que piensan que de lo que se trataría es de, eh, de, de- de- de crear un nuevo paradigma, un paradigma más holístico, una teoría, una teoría que nos permitiera entonces comprender las condiciones de la vida y entonces actuar en la vida, generar prácticas de apropiación de la naturaleza más armónicas con las dinámicas de sustentabilidad de los ecosistemas y de la vida misma, y yo diría de la dignidad de la misma vida, ¿no? De la convivencia humana y todo esto, ¿no? Por ejemplo, la idea de pensar la bioética en términos de la teoría de Gaia. Pero yo me pregunto, ¿la teoría de Gaia no resuelve estos problemas que he mencionado? Es decir, la superación, no nada más la superación del marco de comprensión del mundo como un mundo cosificado y objetivado, racionalizado, porque no se trata, entendámoslo bien, solamente de incorporarnos el paradigma ecológico. Y sabemos que desde la crisis climática y desde antes, la idea circula con fuerza, la idea de una ecología de la mente, es decir, las ecologías de los saberes, las, eh, las ideas de que el fracaso que la crisis climática, que la crisis ecológica tienen que ver con la fragmentación y la superespecialización de la ciencia, ¿no? Y que una manera de responder a ello, y en algún momento se pensó que esa era la manera de responder, era buscando reintegrar este, a la ciencia, ¿no? Dentro de este esquema de la unidad del conocimiento, ¿no? De generar un conocimiento interdisciplinario, transdisciplinario, holístico. Y de ahí vino toda esta idea de que eh, el pensar ecológicamente o relacionalmente, ¿no? Está esta idea de la ontología de lo relacional, nos permitiría entonces articularnos. Pero déjenme decirles, no es nada más entender que todo está conectado con todo. Hay que entender cómo se configura ese orden simbólico que mencioné al principio en la mente humana, en la comprensión de distintas formas de organización de la materia, pero sobre todo en la comprensión de cómo el orden simbólico se configura en el orden de la razón, del logos humano y del inconsciente humano. Porque ya mencioné, es el orden del capital, ¿no? La lógica, el principio de realización del valor, una vez que la fisis, que la vida se convirtió en recursos naturales, eso es lo que va generando esta dinámica de la acumulación creciente destructiva del capital. Pero no hemos hablado de cómo anida en los impulsos humanos.
el orden simbólico. Y ese es uno de los grandes enigmas que han quedado ahí sepultados todavía, a pesar de Freud, es decir, luego de Freud y de Lacan. Ahí surge una, ahí se constituye, digamos, el orden, la condición humana. La condición humana no es nada más la constitución de su orden racional, sino ese principio de extrañeza del ser humano en este mundo. O sea, la dificultad o la imposibilidad de que el orden racional no responda a esta enigmática falta de comprensión de nuestro sentido en la vida. Es algo que en un momento el, el Jacques Lacan, el psicoanalista, le espeta al arrogante Heidegger, ¿no? Con su verdad del ser y con todo eso. Y le dice lo que anida realmente en la condición humana, más allá del olvido del ser, dice, es la falta en ser. Es decir, no hay ser, no hay comprensión del ser que venga a explicarnos la angustia existencial del ser humano. La angustia sobre el sentido de la vida. Y esa falta en ser, por decirlo en esos términos también abstractos, pero que abren simplemente la reflexión sobre ese enigma, nos lleva a pensar de dónde surgen los impulsos tanáticos, cómo se configura el orden simbólico en la sexualidad humana. Y cuando sexualidad no es nada más en los impulsos directos, así, sino en la comprensión, en el eros y tánatos del ser humano, ¿no? Heidegger ya decía que el orden, digamos, del Dasein, su comprensión del mundo estaba marcada por esa condición de ser el ser hacia la muerte, ¿no? Que es algo más que decir que saberse que es un organismo vivo y que habrá de morir, ¿no? Pero que tiene que ver con esa comprensión de la mortalidad, ¿no? Pero el psicoanálisis nos hace pensar de dónde y por qué emergen esos impulsos perversos, tanáticos, o por qué el ser hacia la muerte anida en el inconsciente humano, que es eso que podemos, que se manifiesta en formas de perversión de las conductas, de no ajustarse a la norma de la realidad, ¿no? Lo que está más allá del principio de placer, como diría Freud. Hay algo que impulsa al ser humano a amar, pero hay algo que lo impulsa también a destruir. Y son las preguntas que hay que hacerse y que no son preguntas que no se hacen en la cumbre de Davos y, y tampoco en las cumbres climáticas, pero que tienen que ver absolutamente con la bioética. La bioética nos obliga a tratar de entender esas cuestiones, para tratar de entender, porque las condiciones de la vida no solamente son las condiciones termodinámicas, ecológicas de la vida, es decir, lo que está en el orden de lo real de la vida. Lo que tenemos que entender son las condiciones simbólicas de la vida, lo que está realmente en la naturaleza humana. Y son las condiciones culturales, cómo es que se configura en la evolución de la vida en distintos territorios, en distintos ecosistemas, en distintas latitudes,
esas diferencias culturales. ¿Por qué a unas culturas este, eh, deifican a ciertos organismos vivos, a las vacas, por ejemplo, y por qué comen unas cosas y tienen, o sea, cómo se internaliza la deificación y la prohibición del incesto, por ejemplo, en las distintas culturas, ¿no? El Edipo, por ejemplo, decía otro gran psicoanalista, Safuán, no es universal. El Edipo, es decir, el orden simbólico en el inconsciente cultural, es diverso dependiendo de las distintas culturas. Eh, esto, todo esto nos lleva a, otra vez, a tratar de entender la bioética en términos quizás más radicales y más complejos. Yo diría que la bioética es realmente un espacio para abrirnos a comprender las condiciones de la vida. La bioética no puede reducirse nada más a controlar el uso del agua, cerrar las llaves del agua mientras nos enjabonamos y luego abrirlas para quitarnos el jabón del cuerpo al bañarnos, o no puede ser nada más separar la basura o no tirar las colillas de los cigarrillos a la calle o la cáscara del plátano, por decir estas vulgaridades casi, pero que saben que se plantearon y se siguen planteando como si eh, esas conductas fueran suficientes para contener o para modular o moderar los impactos que a escalas planetarias está generando, por ejemplo, el extractivismo como una forma ya clarísima de la ambición, de la voracidad del capital para tragarse el planeta completo antes de pararse a reflexionar lo que esa lógica está generando en la destrucción de la vida. ¿Cómo frenar eso? Puede haber una bioética global, que es lo que ustedes vienen planteando. Y déjenme decirlo, así como no podemos ya pensar en una ciencia totalitaria, porque no nada más porque lo real, es decir, la materialidad de las cosas, se configuran de distintas maneras en el orden biológico, material, físico, termodinámico, simbólico y tal, ¿no? Lo cual ha dado lugar a las diferentes ramas de la ciencia, ¿no? Pero como venimos diciendo también, en el orden de los imaginarios de la vida, de las distintas culturas, se configura de distinta manera. Entonces, partamos por decir, no puede haber un esquema de comprensión global y general para aplicarlo a la mentalidad y a la conducta de toda la humanidad. Eso es un imposible. No hay un paradigma de Gaia, por decirlo así ya casi metafóricamente, ¿no? Para meterle a través de los procesos educativos o lo que en la mente a toda la humanidad, una bioética global. Esto tendrá que avanzar dentro, y hay que decir otra cosa. No es quizás justo o prudente ir desde nuestro mundo occidental, académico, urbano, desde nuestra intelectualidad, dirían blanca, aunque no, unos seamos más blancos y otros menos, no se trata de eso. Llegar con un paquete bioético a las culturas tradicionales. Primero es cómo.
le planteamos esto a las instancias de poder económico y político. Y digo esto ya también trayendo a esta conversación la intención que me imagino que Jacqueline eh, haya conversado con ustedes, ¿no? La intención de llevar estos planteamientos a, a la clase política y empresarial de nuestro país. O sea, ¿con qué mensaje? Porque esto que en este ámbito yo puedo hablar y estoy seguro que me comprenden, aunque tengan sus dudas o sus críticas de lo que vengo diciendo, una cosa es hablarlo aquí entre nosotros que estamos sensibilizados a esta cuestión. Y otra cosa es cómo se le habla a los políticos que lo único que traen en la cabeza es la lógica del poder, o a los empresarios que traen por encima de todo la lógica económica, ¿no? Donde hay todos estos modos que conocemos muy bien de racionalización de las cosas y donde pueden pretender que el bien común, que no hay nada mejor para el bien común que el desarrollo de la economía, que el crecimiento económico, y que quizás hoy la cuarta transformación es lo mejor a lo que puede llevarnos el sistema político del país para garantizar el buen vivir, la buen- en nuestra sociedad, ¿no? Eh, Esas son los enigmas. Hay muchos enigmas, pero hay muchos planteamientos que van, cuando menos en nuestro ámbito, que nos generan todo el sentido para, para llevarlo al foro político y plantearnos realmente un parar a esta inercia de estas dinámicas. Y después de 50 años de crisis ambiental, que es una crisis civilizatoria, ponernos a pensar si estas dinámicas, digo, más allá de pretender mitigar los efectos del cambio climático y del crimen organizado, cuando por otro lado, si bien se decreta una ley de derechos indígenas, por otro lado está en franca propulsión los megaproyectos, eh, sobre todo en el sureste de la República, que son un claro atentado a la naturaleza y a la vida tradicional. Déjenme decir algo más o apuntalar algo más. Yo me pregunto si esto que nos planteamos en estos términos de un pensamiento bioético a nivel global y que tendría que, que conmover, que hacer sentido o conmover de alguna manera, es lo que tenemos que preguntarnos al orden de racionalidad, a esos impulsos ya racionalizados de la clase política, empresarial, de capitalista. Si, si esto es un ámbito para nosotros darnos un sentido de vida y entender la condición de nuestro mundo, o qué tipo de discurso, qué tipo de marco de comprensión puede establecer un diálogo con esa parte mayoritaria de la humanidad que está ya inscrita de maneras tan automáticas en en esta aceleración de este orden de racionalidad que, como decía más atrás, está actuando por encima de la racionalidad de la gente. Cuando, cuando los jefes de Estado, y ahora que estamos en proceso de derechización, y más que derechización, de brutalización, déjenme decirlo ya así, del poder político, ¿no? No hay más que escuchar día a día lo que dice el señor Donald Trump. Cuando estamos ante esas, o sea, de que, y tiene el poder.
de hacer lo que está haciendo, legitimado por un orden democrático tan degradado que es lo que está imperando, no nada más en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? O sea, cómo conmover, cómo sacudir, cómo hacer que abran los oídos y el corazón para entender estas, estas cuestiones. Cuando lo que está planteando la bioética quizás es lo que está en el fondo de los tres principios que soportan a esa categoría que he estado pues manifestando o, y que articula realmente la respuesta al orden destructor de la racionalidad de la modernidad y que es lo que he condensado en el sintagma de la racionalidad ambiental. La racionalidad ambiental no es una racionalidad racional, digamos. No es una razón que le responde a la otra razón. No son espadazos entre dos racionalidades. No es la contienda entre socialismo y capitalismo en un orden ya cosificado. Es el planteamiento de aquello que hasta ahora en la humanidad ha quedado erradicado del núcleo de comprensión fundamental que ha conducido a las conductas humanas y a la lógica del desarrollo de la vida de la humanidad, ¿no? Y que son tres: la comprensión de la vida como lo hubiera pensado Heráclito, es decir, la potencia emergencial de todo lo existente y un devenir complejizante, es decir, el orden de la vida como ese devenir hacia diversificante, un orden que avanza hacia una diversidad que nos obliga a pensar bioéticamente la convivencia en la diversidad. Una política de la diferencia que nos obliga a instaurar un orden político, una ética política que permita dirimir los conflictos que surgen desde la diversidad, planteándose en el orden de la diferencia, el derecho a la diferencia. Y junto con ello, y de manera más radical, la ética de la otredad. La bioética, no puede haber una bioética que no esté planteada en términos de la ética de la otredad. Y la otredad es la comprensión de modos de existencia que deben dialogar, pero que no pueden condensarse en un orden global. Por eso mi crítica a una bioética global. No puede haber una bioética global porque en el orden de la otredad primeramente plantea el derecho de existencia de eso otro que rebasa mi comprensión. Venía hablando todo este tiempo de la comprensión de la vida, ¿no? La comprensión de las condiciones de la vida. Pero tenemos que entender que en el orden de la vida siempre habrá ese enigma o eso que rebasa, ese orden, esos espacios que rebasan la capacidad de comprensión humana. La comprensión humana, no nada más el conocimiento, la comprensión de la vida y de lo humano, siempre avanza por detrás de este movimiento natural de evolución creativa de la vida. La vida va por delante y la comprensión humana siempre va por atrás, tratando de acercarse. Y sí, tenemos que acercarnos a comprender cada vez mejor y de actuar frente a lo que no comprendemos
como han hecho los pueblos tradicionales, de manera que tratemos de asegurar la sustentabilidad de la vida. Esa es la bioética. Pero esa avanza, tenemos que entender cómo abordar esa otredad. Ya dijimos, una política de la diferencia es, sí, un orden jurídico, político, jurídico, que dé lugar a la diferencia y al derecho de existencia de lo diverso. Pero ¿cómo manejamos lo que no comprendemos? ¿Cómo manejamos el derecho de existencia de ciertos pueblos, de muchos de ellos, sin quererlo reducir a la lógica, a mi lógica, mucho menos a la lógica de la globalización? O sea, ¿cómo aprender a convivir junto con lo que no comprendemos? Lo que no comprendemos de nuestros propios impulsos, porque lo otro está dentro de nosotros también, ese orden inconsciente, y lo consciente que tampoco entendemos. ¿Cómo rompemos esa lógica? ¿Cómo aprendemos a vivir en esa diversidad, diferencia y otredad? Y es ahí a donde yo creo que se encuentra la bioética con la racionalidad ambiental, y yo les invitaría a que me ayuden a seguir pensando ese punto justamente, porque ahí está. Creo que en esos tres principios de la racionalidad ambiental se juega la comprensión de la bioética, porque es justamente la racionalidad ambiental lo que viene a hacer es a plantear el derecho de la vida. A lo que estamos aquí enfrentándonos es al derecho de la vida. Y ese derecho de la vida va más allá, y por eso la importancia de la bioética, de lo que hoy en día se está planteando en el orden jurídico, que son los derechos de la naturaleza. Eh, l- la sustentabilidad de la vida hoy reclama un cambio radical, una reconfiguración del paradigma jurídico que, digamos, que ha sido funcional al orden del capital, del derecho individual y privado, aunque reclame los derechos humanos genéricos y universales, pero donde no se plantean los derechos comunes a los bienes comunes de la humanidad, los derechos de la vida. Ya hay muchas cuestiones hay que plantearse antes de poder realmente eh, establecer en la jurisprudencia real y cotidiana los derechos de la naturaleza, aunque empiezan a haber una cantidad de avances o de experiencias en el mundo sobre los derechos de la naturaleza. Pero no podremos plantearnos los derechos de la naturaleza sin pensar lo que hemos estado conversando ya por más de una hora aquí. Y donde el fondo radical de eso está, pienso yo, en esos principios que no se reducen a una teoría de Gaia y que son esos principios de diversidad, de diferencia y de otredad. Y creo que me corresponde callar ahora, Muchísimas, agradecerles su atención y ponerme a su disposición para quizá responder a sus críticas, a sus dudas y sobre todo a sus inquietudes. Y les agradezco enormemente este espacio. muchísimas Muchísimas. gracias. Bueno, yo Bueno, no quisiera comentar algo antes de que pasemos a las preguntas y comentarios. Cuando nosotros colocamos o pensamos en el nombre de esta primera capacitación integral sobre bioética global, no la estamos pensando desde un tipo de imperancia del conocimiento bioético o un tipo de postura bioética o ética en torno a la relación que tenemos con la naturaleza, ¿no? Sino más bien intentamos recuperar la definición que nos da von Russell and Potter sobre bioética,
que es esta relación, pues, sí, de respeto y cuidado a otras formas de vida. Esto porque detrás del mismo término bioética, pues ya hay allí como una serie de pues, reflexiones filosóficas. De entrada, el término bioética tendría que incluir nuestra relación con todas las formas de vida, no solamente con cuestiones derivadas de nuestra relación con otros humanos, pensando en cuestiones biomédicas, sino también con toda la crisis ecológica. No obstante, como hemos visto que cuando leemos o escuchamos bioética, solo pensamos o la mayor parte del tiempo estamos pensando en cuestiones médicas, por eso existe o se ha intentado hablar de bioética y ambiente, bioética ambiental, ¿no? Como para hacer énfasis en que no solamente nos vamos a remitir a temas biomédicos. Pero para este caso quise no poner esa bioética ambiental o bioética y ambiente, sino más bien recuperar el concepto de Potter de bioética global, ¿no? Que incluye nuevamente esta relación con otras formas de vida, no solamente con seres humanos. ¿Por qué? Porque la bioética actual es muy ahora sí que antropocéntrica, ¿no? Y lo que intentamos pues es salir incluso de solo pensar en nuestras necesidades, sino también en pensar en las otras formas de vida. Y desde acá también habría que pensar qué posicionamiento filosófico y ético vamos a tomar en consideración para cuestionar nuestra relación con el medio ambiente. Y bueno, acordémonos también que en ética no hay certezas, no vamos a colocar solamente una postura, hay muchas y desde diferentes marcos éticos o filosóficos podemos pensar también nuestra relación con la naturaleza. Y bueno, me callo porque también quiero dar paso a las preguntas y como decía usted, doctor, pues es más bien una invitación a que reflexionemos todos juntos estos temas porque no tenemos nada dicho, o sea, no hay como tal una sentencia y ya acabamos y así le vamos a hacer. No, me parece que el asunto es mucho más complejo, ¿no? De solo pensar en una posición o una definición o una postura filosófico, ético, política respecto a la relación que tenemos con la naturaleza. Y bueno, muchísimas gracias. Mire, le voy a leer un comentario de Nelly Evelyn. Dice, estimado doctor Lev, gracias por lo que nos permite reflexionar. En su opinión, ¿tendrán alguna oportunidad las economías alternativas, social y solidaria, buen vivir, popular, feminista, entre otras? ¿Alguna oportunidad de prosperar bajo la lógica económica actual que, como usted señala, se expande y no se contiene? Pero sobre todo para proponer nuevos procesos más respetuosos de la vida en todas sus manifestaciones? Eh, bueno, sí, todas estas llamadas economías alternativas, formas de vivir, eh, digamos, al margen o no plenamente absorbidos por la lógica del capital, justamente lo que se plantean son formas más sensatas, más sustentables, más armoniosas con, con la vida. Y, digamos, hay una, una ética de fondo, este, del buen vivir o del vivir bien, del saber vivir, que es saber convivir, que están en el fondo de estas formas alternativas de intervenir sobre los procesos ecológicos, porque hay que entenderlo, o sea, el ser humano para sustentar también su vida orgánica y su vida simbólica, pues interviene en el metabolismo de la vida. En realidad podríamos decir que todos los seres vivos viven dentro del metabolismo de la vida, nada más que lo intervienen a escalas muy diferentes a como lo hacen los seres humanos. Pero eh, ahora, el tema es, de alguna manera, se colaba en la pregunta, ¿no? Si estos modos alternativos bajo denominaciones diferentes, ¿no? Del buen vivir o las economías solidarias o alternativas, como se denominen, este, eh, pueden seguir o cómo pueden mantener espacios
de autonomía en esa diversidad que venimos reivindicando como parte de la bioética, ¿no? Y si pueden mantenerlos porque están acosados permanentemente en este proceso expansionista del capital. Y la pregunta es, bueno, ¿se trata entonces de establecer una especie de pacto? Es decir, ¿se le puede poner límites al expansionismo del capital, este, para que el capital siga funcionando en espacios restrictivos, dejando dentro de esta todavía permanencia de los derechos humanos que se están volviendo, sí, derechos territoriales, derechos culturales, todo eso, es dejar la convivencia entre el capital y estas formas tradicionales? Yo creo que ahí se plantea, o sea, estamos ante esta situación donde la bioética necesariamente se vuelve una ética política. Por eso el principio de la política de la diferencia también. Pero la diferencia ahorita no es nada más en ese sentido de, vuelvo a decir, de convivencia del capital como existe, porque como existe es en su pulsión expansionista. O sea, digamos que la bioética no puede, déjenme decirlo así francamente, la bioética no puede ejercerse fuera del marco de la ecología política, para decirlo claramente. No podemos ideologizar a la bioética, pensar que les vamos a meter el principio ético otra vez al capital o a los políticos y tal. No, la bioética está en la base de los principios en los cuales están colidiendo ahí estos espacios de resistencia que son de reexistencia también, porque se están reconstituyendo los modos de, dentro de su propia autonomía, de pensar sus formas de intervención en la naturaleza misma. Porque por eso digo que la bioética está ya inscrita como una disposición en las culturas tradicionales. Ellos están dispuestos a reaprender, a, a seguir ese ir detrás de la vida, de la comprensión de sus condiciones de vida, ¿no? Para ir cada vez encontrando una mejor armonización entre las condiciones termodinámicas de la vida, del metabolismo de la biosfera y sus formas, sí, de vida. Entonces, tenemos que pensarlo en la bioética así, en términos de de una estrategia política y no como unos principios así de una ética pura, ¿no? No es nada más el no matarás, ¿no? Es cómo hoy en día, por ejemplo, el Tribunal de Derechos de la Naturaleza, que ya hace un par de años aquí en México los convocamos y tuvimos una presencia del tribunal sobre los derechos de la naturaleza para el caso del Tren Maya. En este momento están debatiéndose en Canadá y en Ecuador este, el problema de la megaminería de las empresas mineras canadienses, no nada más en el Ecuador, pero en Ecuador ahí se ha organizado estos espacios de debate de los derechos de la naturaleza y se está llevando a la discusión en Canadá en términos de limitar, ¿no? O de normar de alguna manera la manera de intervenir de estas empresas extractivas. Pero en realidad a lo que apunta la bioética no es nada más a una negociación en términos de en los términos, por ejemplo, déjeme traer la metáfora de cómo se está discutiendo la paz entre Rusia y Ucrania, ¿no? De si la paz con Rusia tiene que ver con el apoyo de los Estados Unidos, permitiéndole a los Estados Unidos apropiarse de ciertos recursos naturales que están en Ucrania, ¿me entienden? No, ahí no hay bioética, ahí hay espacios de negociación en esta política
brutal de apropiación de la naturaleza en el mundo, que tienen que ver, sí, con la guerra y la paz y muchas muertes y mucha tragedia hacia la vida y sobre todo ahí la vida humana. Pero donde estas cosas nos están planteando, nosotros lo que nos estamos planteando es el tránsito hacia un nuevo mundo, un mundo en el cual sí es posible vivir en las condiciones de la vida. Lo que nos planteamos es esa apuesta por la vida. Entonces también no perdamos eso de perspectiva. Y digo todo este de las perspectivas, también en el sentido, Jacqueline y amigas y amigos, si va a haber un diálogo con la clase política y empresarial del país, este, llevar qué tipo de discurso, o sea, por dónde plantearles a, a una, a- a al espacio político de nuestro país, a la 4T, la, la bioética, porque con los derechos de la naturaleza podemos plantearles cómo violaron digamos, a la legislación propia, ¿no? El principio de consulta previa informada, los estudios de impacto ambiental, ese tipo de criterios, ¿no? Pero aquí con la bioética nos estamos planteando algo más radical y más fundamental. Nos estamos planteando cómo concebir una transición histórica hacia la sustentabilidad de la vida. Y claro, no bastaría que nos quedáramos nosotros con un espacio acá, digamos, eh, de sublimación de nuestra angustia existencial, para decirlo así. Este pensamiento no solamente toca, digamos, las sensibilidades de un espacio de reflexión como este, sino que toca a los procesos de resistencia de las comunidades tradicionales, de los pueblos tradicionales. O sea, esto ya no es además un espacio de discusión académica. Y no debe serlo, porque realmente a lo que apunta es a algo mucho más fundamental que estar haciendo currículum académico a través de pensar y publicar artículos sobre ecología política, ¿no? Esto va llegando a a las propias comunidades, este pensamiento, va abriéndose un diálogo de saberes entre sus modos de pensar, sus modos de resistir y de convivir y llevar la vida para salvar la vida. Y lo que podemos aportar desde de estos espacios, de estos refugios que tenemos acá para seguir pensando y dialogando sobre esa condición del mundo y de la vida. Entonces, bueno, eso es lo que podría responder en este momento. Bueno, otras cosas, pero hasta ahí paro. Muchas gracias, doctor. Tenemos la manita levantada de Nélida, por favor. Qué gusto, muchas gracias. Doctor, es un privilegio escuchar esto de la racionalidad ambiental con sus palabras y me hizo pensar varias cosas que quiero plantear, sobre todo como docente, porque creo que algo que nos sucede es que ante esta crisis siempre estamos diciendo las nuevas generaciones tienen que hacer los cambios, a ellos les toca y pues finalmente esto acaba siendo una carga que no pidieron tener nuestras nuevas generaciones. Pero sí es real que la formación profesional necesita nuevos planteamientos. Ahorita las tres premisas me parece que es algo que podríamos integrar los profesores, ¿no? La importancia de la diversidad, de la diferencia y de la otredad. Pero si la intención fuera, bueno, más bien, siendo la intención que se convierta en una actividad política y no solamente en acciones de priori, ¿por dónde construimos ese camino desde la institución o desde el interés personal de los nuevos profesionistas? En su experiencia con esto de la formación ambiental, ¿qué podríamos hacer quienes no somos los tomadores de decisiones, quienes no estamos en un puesto que nos permita hacer grandes cambios? ¿Cómo
pensar en esta formación para una nueva racionalidad ambiental, doctor? Bueno, ya lo dijiste de alguna manera, o sea, los docentes, o sea, quienes estamos en el ámbito, en los espacios académicos, educativos, pues lo que hacemos en esos espacios es provocar, digamos, incentivar el pensamiento crítico para internalizar la comprensión de estos principios. Bastante es con intervenir en clarificar en esos espacios de las nuevas generaciones, digo, se dice como dices, nuevas generaciones, pero realmente es un espacio de recomprensión del mundo que toca hoy en día a los niños y niñas y también a adultos en todos los espacios que tienen que estar reflexionando sobre esta condición del mundo, hasta donde desde por donde pueden entrar a esta comprensión, que es desde las deformaciones que cada uno tiene por su formación profesional o por los intereses más directos del espacio político o económico o académico en el cual nos movemos. Entonces, la cuestión es ir internalizando esos conceptos, esas ideas, irlos dialogando y ir cambiando el esquema de comprensión del mundo en el que vivimos, para decirlo en términos así más, más, más amplios. O sea, venimos de un mundo que creía en el progresismo, en el progreso, en el crecimiento económico, y esto marca una cuestión radical de cambio de principios de comprensión del mundo. Si queremos que sea un mundo donde no tengamos que seguir respondiendo para, no sé, para compensar los daños ecológicos o las muertes generadas por todos estos procesos que van desde los impactos, fenómenos hidrometeorológicos hasta las guerras mismas que estamos viendo, porque todo tiene que ver con ese proceso económico de apropiación de la naturaleza, ¿eh? La guerra de Rusia y Ucrania es guerra por los recursos naturales, como la mayoría de las guerras a través de la historia. Y, y tienen que ver con esta cuestión de cambiar el esquema de comprensión de lo que es de lo que es la vida y lo que es posible en la vida. Romper la idea de que es el progreso económico el que nos va a traer una mejor vida a todos, porque no, hace mucho que vemos que no es así. Y lo vemos, la mayor preocupación siempre sigue siendo el crecimiento económico. Pero el crecimiento económico es el que sigue viendo al mundo cosificado y a la naturaleza como algo para ser apropiado, con todo un discurso falaz de que es transiciones hacia las energías limpias y todo lo que acompaña a eso, ¿no? Establecer derechos de los pueblos indígenas, todo eso, pero al mismo tiempo, en la realidad, estar alimentando el mismo motor del progreso, del crecimiento económico, con todo lo que está generado, porque está instituido en esa lógica. Hay que desarticular esa lógica. Quizás hay que volver a leer a Marx para que se entienda cuál es la lógica que está gobernando el mundo y cómo funciona el capitalismo exacerbado, ya no a fines del siglo XIX, sino a principios del siglo XXI, que es otra cosa. Vamos, es un grado ya exacerbado de apropiación destructiva de la vida. Entonces, cada quien tiene que encontrar en su espacio vital cómo internalizar esto. Y no tengo el método, no es cosa de léanse esto y luego aplican A, B y C. Cada uno y cada uno tiene que ver según sus espacios de vida,
cómo lo asimila, cómo lo metaboliza, cómo lo trabaja. Le agradezco mucho y perdón, yo sé que es tiempo para todos. Me deja con esperanza y eso es algo que me parece vital, porque siempre que hablamos de cosas que tienen que ver con las crisis ambientales, me siento en el desamparo. Pero cuando usted plantea en el principio que el mismo planeta tiene sus ciclos autodestructivos, creo que también es soberbia del ser humano en esa arrogancia que señalaba de la racionalidad, creer que somos el problema y la solución como si fuéramos dioses permanentes, ¿no? Entonces, este planteamiento donde nos dice que somos parte de esa naturaleza y que el reto es reaprender, me deja con esta responsabilidad que le agradezco porque eso sí puedo hacer, transmitir la importancia de recomprender el mundo. Y eso empieza por mí. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Nélida, también. Bueno, mire, le leo del chat de Facebook Live de Sol. Dice, sin duda hay que entender la problemática ambiental como una crisis de civilización, de la racionalidad instrumental, de la modernidad, de una economía que atenta contra la vida. Y nos pregunta, ¿cómo formular los derechos de la naturaleza sin un enfoque antropocéntrico y como una estrategia política antisistémica? Bueno, ese es uno de los desafíos, cómo plantearse los derechos de la naturaleza. Y ahí, bueno, hace un tiempo que un grupo de grandes colegas han estado trabajando, bueno, eh, instituyendo el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza y, y no nada más actuando ahí políticamente, ética y políticamente, porque hay que decir, el tribunal es un tribunal ético, ¿no? Sus sentencias no son vinculantes. Y ahí juega esta cuestión de la ética, ¿no? De hasta qué punto el que haya un grupo de jueces, de gente pues intachable éticamente, puede tocarle el corazón a los gobiernos en sus procesos de destrucción de su naturaleza. Este, y ahí el tema es justamente cómo ir construyendo ese pensamiento, esas argumentaciones sobre los derechos de la naturaleza. Y no es una cuestión fácil, empezando porque el, digamos, el campo jurídico, el tema de los derechos, es un ámbito humano, no de la naturaleza misma. O sea, los dinosaurios nunca reclamaron ante no sé qué juzgado de la naturaleza sus derechos a existir, ¿no? O sea, la naturaleza, hay una cierta injusticia quizás en por qué en el proceso evolutivo hay supervivencia, como diría Darwin, de unas especies y en las cuales desaparecen otras en ese proceso evolutivo, ¿no? O sea, la naturaleza es así. Las agresiones que se da en el género animal para sobrevivir, cuando un león ataca a otra especie para o sea, está cometiendo un crimen a la naturaleza, el león o no. Eh, eh, es decir, la naturaleza per se, los seres vivos, los ríos o un animal o una especie en peligro de extinción van frente a un juez a reclamar sus derechos de existencia, siempre se reclaman a través de seres humanos. Entonces, ya ahí digo varias cuestiones, no nada más paradójicas, controversiales en cómo establecer un paradigma, digamos, de derechos, de derechos de la naturaleza. Sin embargo, hay colegas míos eh, eh, que han escrito, hace un par de meses presentamos justamente eh, un libro sobre los derechos de la naturaleza de Alberto Acosta.
y Enrique Viale, ecuatoriano y argentino, que han estado trabajando intensamente para generar un discurso y experiencias sobre la institución de los derechos de la naturaleza. Yo les invitaría a que empiecen por leer eso. El libro es un librito muy interesante que rescata esta experiencia de estar pensando esos derechos de la naturaleza. Pero como decía, no es un camino directo y claro y fácil para ir constituyendo los derechos de la naturaleza, aunque han sido constituidos, en el caso de Ecuador, con la Constitución de Montecristi en 2008, fueron instituidos los derechos de la naturaleza. Entonces, han alcanzado un grado de constitución jurídica a ese nivel, por una parte, pero dentro de, digamos, no han, está en pañales la construcción de un paradigma jurídico que realmente permita la defensa de los derechos de la naturaleza, que yo creo, en mi forma de ver, que esos derechos tienen que establecerse a través de esos principios que yo ya manifesté y que tienen que ver con los derechos colectivos de los pueblos a los bienes y servicios de la naturaleza, es decir, al manejo de esas dinámicas propias de la naturaleza, pero que se van no nada más estableciendo a través de un paradigma, podemos decir, termodinámico darwiniano, sino que tienen que ver con la legitimación de los saberes. Curiosamente, palabra que no usé a lo largo de todo este tiempo, pero la bioética finalmente pasa por la constitución de esos saberes. Cuando hay comprensión de las condiciones de la vida, son los saberes que constituyen los imaginarios de los pueblos y que tienen derecho de existencia dentro de esas otredades que mencioné. No, los imaginarios no se rigen por la supremacía de un marco racional otra vez, ¿no? Que establezca los principios supremos de los cuales tienen que derivar entonces los marcos éticos de conducta, sino se establecen a nivel de imaginarios, que son esquemas de comprensión de, de la vida, del sentido de la vida. Y es ahí a donde eh, los llamados derechos de la naturaleza se traducen en marcos de comprensión de esos territorios de vida, en los cuales obviamente las acciones humanas conducidas a través de esos marcos de comprensión afectan el metabolismo de sus territorios y que tienen que retroalimentar a través de lo que experimentan, como han experimentado tradicionalmente los pueblos, lo que experimentan a través de los efectos, ¿no? El comportamiento propiamente del metabolismo de sus territorios. Van reaprendiendo, como aprendieron a cómo cultivar, a cómo combinar con cultivos, a cómo generar la diversidad genética del maíz, a cultivarse las milpas, todos esos procesos, pero procesos que en algunos momentos, como el colapso de la civilización maya, fueron catastróficos. ¿Por qué? Porque hay algo que rebasó el marco de comprensión y de contención de fenómenos que tenían que ver con procesos ecológicos generados por las jerarquías políticas, las jerarquías humanas, que tienen que ver otra vez con eso que hablamos, los impulsos inconscientes, la voluntad de poder. Tenemos que hacernos cargo de esa voluntad de poder y de dominio para hacer lugar a lo que podríamos llamar un goce de emancipación de la vida. Cosas para pensar y para luego de haberlas pensado, practicarlas, irlas instituyendo
en los marcos democráticos de convivencia de la vida. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos una pregunta de Manuel Rubio, por favor. Hola, buenos días, gracias, doctor. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Escucho bien. Híjole, es que esto es, daría para muchos litros de café poder aclarar también muchos de los conceptos. Eh, yo siento que a veces nos pasa, quisiera su opinión, no, nos pasa que en este mundo urbano, académico, racionalista, todo esto, nos enfocamos mucho en el, en la razón y poco en el sentir. Ujú. Y entonces parte de nuestro problema es que todo lo queremos racionalizar. Y ya sé que estamos en el positivismo desde hace 400 años y todo eso, pero, pero hay cosas en esta crisis civilizatoria que también tiene que ver con el que todo lo queremos procesar de una manera, como nos dijeron, ¿no? Cartesiana, acomodadita, química, física, matemáticas, matemáticas uno 2 3 etcétera, etcétera, y nos damos poca chance de sentir. A nuestros muchachos en la escuela, yo soy maestro de un centro de investigación aquí del Politécnico, pero creo que sucede en muchas de las escuelas, los enseñamos a pensar y les ponemos un examen y una calificación individual. Y nuestra educación está basada en una prima hermana que tiene la academia que se llama ciencia. La canija ciencia también es una prima hermana bastante malévola porque está súper asociada a eso que llamamos capitalismo. Está terriblemente asociada. Ujú. La ciencia no es neutral, tiene una mano oscura bastante tenebrosa. Y en todo esto, la verdad es que hemos dejado, yo vivo en Oaxaca, tengo la suerte de vivir en Oaxaca, y les quiero poner el caso de un ejemplo. Cuando hubo la pandemia del COVID, pues todo el mundo con el tapaboca, las vacunas y todo ese tipo de cosas. O sea, había un pueblo en la sierra, pues que no llegaron, o sea, no llegaron para explicarles. Y ahí manejan un término que se llama el TSUV, TSV, más o menos así es. Y TSUV era el susto. Entonces ellos se curaron del susto con unos test, porque sentían que por ahí estaba la cosa. El chiste es que nadie se murió. Y todos, sin mucha... Ya llegó la Secretaría de Salud, supieron que habían tenido COVID, etcétera, etcétera, pero todavía eh, ha bien. Bueno, a lo que quiero llegar es a lo que dije al principio. A veces racionalizamos mucho. Esta cuestión del pensamiento crítico es fundamental, la educación es fundamental, pero el cambio civilizatorio tiene a veces que romper con todo este cajoncito de cosas que en la educación y en la academia nos hemos encargado de hacerlo. Yo a veces le pregunto a mis compañeros investigadores, ¿para qué sirve la investigación? Y entonces, claro que nunca están de acuerdo conmigo, pero yo digo que sirve para publicar. ¿Y para qué sirve publicar? Pues es para tener puntos, porque estamos en un mundo en el que todos nos los califican. Entonces, ¿cómo hacer para romper con esto? Es terriblemente difícil, porque este sistema productivista es avasallante, es, es, eh, es, es muy grandote y pisa fuerte, como dice la canción. Entonces, sí creo que las acciones tienen que ver con, mire, en este momento, ser sano es un acto revolucionario. Cuidar el agua, guardar el agua que sale ahí, es un acto revolucionario, ¿sí? Hacer ejercicio es un acto revolucionario, pero seguimos pensando en revoluciones con un chorro de cañones y cosas que yo veo el desfile del 16 de septiembre y ¿qué podría hacer nuestro ejército si el ejército gringo decide a pasar la frontera? No, no, no sé, pero
no vamos a hacer nada, o sea, vamos a tirar unos balazos ahí, pero aquellos ni siquiera van a venir porque nos van a mandar 400,000 drones y me van a agarrar aquí en el cerro que está atrás de mi casa. Entonces yo creo que nos corresponde, sí, a los educadores, a la academia, realmente repensar y rediseñar esto. Yo la verdad no creo en el calentamiento global. No creo que sea antropogénico. Yo creo que existe un exceso de consumo, una desertificación tremenda que ha provocado un calentamiento global. Pero es como querer curar el estornudo. No, cuida la gripa, porque si no estamos, nos venden y ahora te vendo este generador que es así porque es verde y es más amigable con el ambiente. Y ahora te vendo este catalizador y todo eso. Es una cosa demasiado verde eso que nos están vendiendo, cuando realmente el problema que tenemos es de otro tipo. Ya no estamos en el capitalismo, estamos en el consumismo, que es una tía malévola del capitalismo. Porque si nos damos cuenta ahorita, por ejemplo, todos los dueños de las farmacéuticas y las fábricas de armas ya no son los señores que fabricaban cosas, son fondos de capital. Esos fondos de capital que dicen, es importante comprar más tornillos. No, esos fondos de capital dicen, quiero aumentar las acciones. Pues hago una guerra, ¿cuál es el problema? Ahí vendemos un chorro. Si yo vendiera quesos, haría un tianguis. El tipo de tianguis de ellos se llama guerra, crisis, aranceles, se llaman ese tipo de cosas. Pero siento que seguimos pensando cómo combatir a un gigantote con las mismas armas del gigantote, nada más que la pistolota del gigantote, pues es un cañonzote enorme y mi pistolita es una cosita ahí miserable. Y caemos en un rollo de quererle buscar la salida a algo, cuando lo que tenemos que hacer es agarrarnos esto y realmente darnos una vuelta, porque la solución, estamos yendo por el mismo camino que quieren que vayamos. La academia y la escuela estamos yendo por ese mismo camino. Somos muy poco críticos. A mí en mi centro me bloquearon del grupo de docentes porque subí un video de Palestina. Antes había subido un video sobre la crisis, hablaba sobre el capitalismo y me bloquearon porque eso es político. Chintete, yo dije, entonces la ciencia, las universidades y todo, no son políticos, no es nuestro deber ser político, no es nuestro deber de alumnos, de muchachos ser contestatarios, revolucionarios y todo ese, pues yo creo que ya no, porque debemos producir alumnos, capital, calificaciones, artículos y todo eso. No quiero extenderme porque me iría toda la mañana y se me destruiría el hígado con todo esto, pero creo que sí es nuestra obligación, porque aquí estamos la gente sensibilizada, como usted dice, aquí estamos los que no es que no deberíamos oír esto, sino los que estamos de acuerdo en esto. El problema es cómo salir allá y decirlo. Si no puedo ir allá, pues cuando menos dentro de nuestros ámbitos, ¡pum!, moverle un poquito la perilla y tener ese ámbito de acción, porque la libertad tampoco es una libertad absoluta. Todos nos movemos en un espacio de libertad. Entonces, esperar a que yo tenga toda la libertad para mover a Gaza y a Ucrania y a todo eso, pues está en chino. Tengo mi espacio de libertad, mi espacio de libertad es mi familia, es yo estar sano, son mis alumnos, son mis tesis que dirijo. Esos son, cada uno debe tener sus espacios diferentes. Y a veces yo sí creo que esto del consumismo, del capitalismo, lo decimos mucho, pero no entendemos en qué fase del capitalismo estamos. Como usted bien decía, hay que leer a Marx otra vez, pero realmente sí está en nosotros hacer el cambio, sí está en nosotros en saber que somos seres políticos, no somos una lechuguita que está plantada ahí a la mitad del parque.
Y a veces siento que tenemos ese pensamiento demasiado idealizado, como si alguien nos fuera a dar la receta de cómo se van a hacer las cosas. Pero mi pregunta concreta es, ¿no se le hace que racionalizamos mucho y sentimos poco? Gracias, doctor. Eh, Muchas gracias. Efectivamente, racionalizamos mucho y no hay manera de escapar a esa impronta de traducir nuestros sentimientos y emociones en en un discurso. Quizás es lo que yo hice durante una hora y media y quizás es lo que tú has hecho ahora en tu intervención. Traducir. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues miren, la verdad es que tenemos muchos comentarios, muchas preguntas, muchas inquietudes, pero bueno, ya llegamos a la hora de cierre. Les agradecemos muchísimo. Yo le voy a hacer pasar por medio de correo electrónico los comentarios y las preguntas al doctor. Pues ahora sí que nada más como para que conozca y sepa cuáles son nuestras inquietudes, qué es lo que estamos, pensando ¿no? Con él. Y bueno, les agradecemos muchísimo a todos los que están por medio de Facebook Live y quienes se convocaron aquí en esta conferencia magistral para inaugurar pues nuestra primera capacitación integral sobre bioética global, desafíos y oportunidades en América Latina. Y bueno, la próxima semana comenzaremos en forma con la primera charla donde ahondaremos o profundizaremos un poquito respecto al tema de la bioética global. Y bueno, les voy a proporcionar el token de asistencia. Recuerden que hay que ingresarlo al sitio web. En un momento les vamos a decir cómo. Eh, Hablando de calificación. sí, ¿verdad? Para aquellos que quieran el registro de asistencia, no es obligatorio, obviamente. Bien, muchísimas gracias. Les paso el token de asistencia con mayúsculas. Sería 6MXL2. 6MXL2. Ese sería el token de asistencia. Sí, así como lo puso Laura en el chat. Y bueno, recuerden, esta conferencia es para todos, para todas aquellos que quisieran estar aquí con nosotros. Y la siguiente semana comenzamos los que estamos registrados en la capacitación integral. Pues muchísimas gracias nuevamente, doctor, por haber aceptado esta invitación. Ha sido todo un gusto y un honor escucharle, compartir ideas a sabiendas de que, pues bueno, estamos aquí los que nos interesan estos temas, los que quizá estamos un poco más sensibles. Pero yo todavía partiría con una idea de esperanza activa como para cerrar esta sesión. Los que estamos aquí finalmente tenemos a nuestro cargo, ya sea porque somos docentes o profesionales de otras áreas, y creo que estamos colaborando, estamos trabajando con otras personas. Me parece que ahí está el campo en el cual podemos sembrar estas semillitas, ¿no? Y de esas personas con las que compartimos y colaboramos, pues bueno, no todos van a aceptar, recuerden, yo soy muy aristotélica. Aristóteles dice, pues no, no todos vamos a ser prudentes y hay que aceptar que no todos van a querer hacer un cambio. Pero mientras podamos trabajar con aquellos que así lo deseen y podamos hacer algo, pues bueno, ¿no? Y bueno, y pensar básicamente en esta idea de la razón arrogante, ¿no? Que tanto pues nos hizo ver el día de hoy, o al menos a mí me quedó muy clavada esta idea. Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Y seguimos en contacto y muchas gracias a todo el público en general de redes sociales y de aquí de la plataforma de Zoom. Nos vemos para la próxima semana.